Ya a partir de este momento estamos grabando. Entonces, estaba diciendo que primero vamos a hacer un pequeño recuento de estos transistores MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors. La última parte, FETs, significa transistores de efecto de campo. La primera parte tiene que ver con el hecho de cómo está construido el MOSFET. Mira, por ejemplo, que se trata de metal arriba en el gate, oxide, que es el dieléctrico, y semiconductor. Se refieren específicamente a esta parte de aquí, al sándwich formado por metal, por óxido y semiconductor. De ahí viene el nombre MOS. Y el hecho de FET es porque pertenece a la familia de los transistores de efecto de campo, que es una familia amplia, como hemos mencionado. Entonces, en este caso estudiamos el NMOS, o sea, aquel MOSFET que construye un canal N y conecta, obviamente, materiales N que se encuentran en fuente y drenaje. Y es por ahí por donde fluye la corriente principal, autorizada por el campo que produce la compuerta gate sobre el transistor. Entonces estudiamos esas partes y la curva más importante es esta relación que comienza al principio siendo lineal prácticamente, o sea, entre corriente y tensión BDS. Para alguna tensión de compuerta tenemos una relación prácticamente lineal, la relación sigue lineal y se va torciendo un poco hasta que describe una parábola de forma clara. Y a partir de aquí, no importa que se aumente la tensión entre drenaje y fuente, vemos que la corriente ya no depende de esa tensión. Depende únicamente de VGS. Entonces, aquí es la parte en la que queremos operar cuando tenemos una aplicación de amplificación, en donde la corriente se comporta como una función de solamente una variable, que en este caso es S, la variable controladora. Mientras que en la zona parabólica, que se llama zona triódica u zona óhmica, también depende de dos cosas. Depende no solamente del VGS, que me dice cuál de estas curvas voy a tomar, sino además depende del valor de BDS, o sea, dónde voy a estar en la parábola. Entonces, mire, un MOSFET puede comportarse como una especie de resistor cuadrático, si lo quieres ver de esta manera, o en este caso, pues obviamente como una fuente de corriente controlada. Entonces, lo queremos aprovechar esos comportamientos de ahí. Esta es otra de las curvas muy buenas, informando de cómo es la corriente. La corriente nos dice, en este caso, básicamente lo que nos está diciendo es que la corriente en el drenaje, que es la misma corriente en la fuente, es la misma, es igual a, en general, escribiremos un medio de una constante que depende del transistor N, o sea, depende de unos parámetros físicos, del óxido, de las dimensiones geométricas del transistor. Y finalmente tenemos aquí, yo prefiero escribir VGS menos el voltaje de umbral para ese transistor, entonces al cuadrado. Así, a esta cantidad que está entre paréntesis se le suele llamar overdrive voltage. Y muchos libros dirán un medio de KN overdrive voltage. En el caso de cera, utiliza esa nomenclatura, overdrive voltage al cuadrado. Bueno, claro, al cuadrado, ¿no? Porque va al cuadrado. Tal vez no debería escribir el cuadrado porque la llave solamente abarca esta recta que está aquí. Entonces, es overdrive voltage al cuadrado, tal como se describe aquí. Pero acá hay unas dimensiones geométricas y una KN', donde esa KN' nada más contiene algunas constantes físicas, ¿ya? Pero para nosotros será un número sólido y cerrado, K sub n. Ahí va la parte de la geometría y va también la parte, pues, de las constantes físicas que están involucradas, que tienen que ver con el óxido y que ver con la movilidad de los electrones. Entonces, lo que quiero rescatar únicamente es que la corriente se relaciona con la tensión controladora de una forma cuadrática. Eso es. Entonces, simplemente si estoy seguro de que estoy en la zona de saturación, es decir, la zona en la que podemos amplificar y todos somos felices, entonces la relación entre tensión y corriente es una cuadrática en función de VGS. Fíjate que no aparece BDS, porque no importa la larga qué valor de BDS tenga, la permanece invariable cuando me muevo en BDS. Lo que depende es que me mueva en VGS. Ahí sí depende si subo o bajo. Horizontalmente no tengo ningún cambio. Pero debo tener un BDS mínimo. Debo estar a la derecha de esta curva punteada que está acá. O sea, significa, debemos tener un cierto BDS que no es tan pequeño. Y entonces estaremos en la zona de saturación. Ahora, también aprendimos una importante lección, y la importante lección es el efecto Early. En ese efecto Early vimos que
Si BDS aumenta, las líneas no son horizontales, sino que realmente van subiendo. Y eso es normal, porque el modelo del transistor ya no es una fuente de corriente perfecta que depende de VGS, sino es una corriente que depende también de BDS. O sea, y eso es una cosa muy natural. O sea, si tú aumentas la tensión entre dos extremos de una válvula, la presión, aumenta la diferencia de presión, obviamente esperarías que el flujo aumentara también por eso. O sea, no solamente por la apertura de la válvula, sino también por la presión que efectivamente hay sobre esa válvula, la que el fluido le hace. Así que esto es un efecto esperado, por lo menos en mecánica, en electrónica fue descubierto que se comporta de manera similar, o sea, obedece el mismo principio. Entonces, esa pendiente que está aquí es 1 entre RO, donde esa RO minúscula es la resistencia de Early, que en nuestro contexto se va a definir como, sencillamente, esa resistencia de Early es la que va en paralelo con la fuente de corriente controlada. Hemos aprendido, voltaje de Early entre la corriente en el caso de drenaje, ya no es de colector, sino de drenaje en este caso. Pero que el valor VA no lo suelen dar así explícito, sino que lo que dan es el inverso de ese valor al que le llaman lambda, 1 sobre lambda. Y 1 sobre lambda, lambda se refiere a la modulación del canal y se da entonces en voltio a la menos 1. Y modulación del canal es este efecto Early realmente. Esto multiplica A y D y ya, esa es RO. Para nuestro contexto eso va a ser lo más natural. Muy bien, entonces ahora estudiamos tanto ecuaciones para el transistor NMOS como para el PMOS. Recordemos ahí porque queremos partir de aquí. En un NMOS este es el símbolo usual. También uno encuentra otros símbolos más relajaditos. Por ejemplo, uno encuentra este símbolo así. Así, aquí va source, aquí va la flecha. No hay necesidad de denominar source porque se sabe, el de la flecha es source. Y va hacia la derecha, o sea que la corriente entra por aquí el drenaje y sale por source. Y aquí está gate. Fíjate que aquí utilizan dos líneas separadas para indicar el dieléctrico, o sea que no hay un contacto real. Y acá yo estoy simplemente ahorrándomelo y colocándolo ahí. Tal vez es un abuso de la notación o del símbolo, pero es muy usual también encontrar referencias a MOSFET N así. Muy bien, ¿qué aprendimos? Aprendimos que hay tres modos de operación. El modo apagado y el modo encendido, que se manifiesta de dos maneras. El modo encendido se manifiesta que estés en saturación, que es ese modo en el que deseamos estar para amplificar. Ese es el modo feliz de amplificación. El modo triódico, o también llamado modo óhmico, ese es el modo en que queremos nosotros tratar al transistor como amplificador. En el modo de saturación hay una relación cuadrática entre la corriente y las tensiones en el transistor. ID es igual a un medio de una constante por VGS menos BTN al cuadrado. N simplemente significa que se refiere al voltaje de umbral de un transistor NMOS. Entonces, es sencillo también mirarlo desde el punto de vista de esta gráfica. O sea, siempre que D se encuentre encima de esta línea y esta línea está aquí tiene coordenadas G, o más bien voltaje de G menos VT. Esta es la coordenada de esa línea. Si D está por encima de esa cantidad en voltios, entonces estamos ante ese modo de saturación. Además, para que el transistor esté encendido, G debe estar por encima de ese, más allá que un VT. O sea, la diferencia es que esta línea que está aquí debe estar por encima de ese, a cierta cantidad. Es decir, el overdrive voltage debe ser una cantidad positiva. Eso es lo que significa. Si se da eso, el transistor está encendido. Y si está encendido, entonces verificar que esta saturación es sencillo. Es que D esté en la zona de acá arriba. Así. Ahora, si D está en la zona de acá adentro, o sea, si D está por debajo de este voltaje que está acá, si se mide con respecto a algún nodo de referencia, si D está por debajo, entonces está en el modo triódico u óhmico. En el MOSFET se parece más bien a un resistor cuadrático, en vez de una fuente de corriente controlada, ya por tensión. Entonces es el modo que se interpreta acá. Si vamos al transistor de canal P, que es este que está acá, él tiene a la fuente y al drenaje hechos de material P. Y la idea es conectarlos por un canal del mismo material, o sea, P. A eso se le llama MOSFET de canal P o PMOS, que le conocen.
Entonces, un PMOS tiene unas ecuaciones, bueno, unos símbolos. Aquí está, S entra con la flecha caracteriza quién es la fuente, y la dirección de la flecha me dice cómo fluye la corriente en el transistor. Es todo. Entonces acá tenemos las ecuaciones para él. Nota que algunos subíndices se giran, se cambian de orden. Lo que se quiere esta vez es considerar que S está arriba, G debe estar más abajo de S para poder encender al transistor. ¿Qué tan abajo de S? Más abajo que la distancia voltaje de umbral. Entonces aquí estamos ilustrándolo. Esta línea que tú ves aquí tiene coordenadas VG más esa magnitud del voltaje de umbral en este contexto de transistor PMOS. Algunos libros utilizan este P como un número positivo y otros como un número negativo. Como eso trae una cantidad de confusión, yo voy a optar por referirme a la cantidad positiva siempre. El BTP para mí es un número siempre positivo. Por eso lo coloco entre barras para que sea claro el significado de que ese BTP también es positivo. Mira qué curioso se ve aquí. Aquí dice que la corriente ID es proporcional a un medio de una constante que depende del material de semiconductor tipo P, por ejemplo, depende de la capa de óxido, depende de las dimensiones del MOSFET. Además dice que es proporcional al cuadrado de VSG menos el umbral. VSG, ¿por qué cambian el orden ahora? Porque ese es el más alto. Si miras el diagrama, S está más arriba en potencial, G está más abajo. Entonces, VSG menos el umbral, que sería ese BTP. Y eso al cuadrado. Eso es una relación. En la otra relación, en el modo teórico, se involucra tanto a VSG como a VSD. Ahí lo veremos cómo eso afecta. Hablamos de los transistores complementarios. Bueno, nos propusimos analizar circuitos. Por ejemplo, hacemos un análisis en DC. Hay que buscar para cada transistor 6 cosas, 3 corrientes y 3 tensiones. Pero la corriente de compuerta en un transistor MOSFET es 0. Por lo tanto, la corriente de drenaje es igual a la corriente de fuente. ¿Por qué la corriente de compuerta en DC es 0? Porque se trata de un aislamiento, es una separación, un dieléctrico. No existe una corriente fija o de DC que se mueva por ese aislamiento o capacitor. A la larga es un capacitor, si lo miras bien, metal, aislante y conductor. Un semiconductor prácticamente es conductor. Por lo tanto, lo que tienes ahí es un capacitor. Pero un capacitor en DC, estado estable, o sea, simplemente no conduce. Entonces la corriente es 0. Así que lo que queda decir es que la corriente de drenaje y la de fuente son la misma. Hay que buscar entonces una corriente y 3 tensiones, o sea, 4 cosas hay que buscar aquí. Vamos a aprender a hacer eso de manera ágil, sencilla. Vamos a entrar al análisis en DC. Tomemos este ejercicio que está acá. Vaya, cuando yo lo veo en la otra lámina, esto está bien. Pero aquí se voltea, no sé por qué. Entonces, hay este valor de RD y hay RS, de manera que ID sea una determinada cantidad en miliamperios, BD me lo dan, y asuma que el voltaje de umbral es 0,7 voltios y que KN, ese sí vamos a apuntarlo por acá, KN es igual a 3.2 o 3,2 miliamperios sobre voltio cuadrado. Es la unidad de KN. Entonces, con esos datos, ¿qué puedo lograr aquí? En primer lugar, observar, arriba me dan 2.5 voltios conocidos, abajo me dan menos 2.5 voltios conocidos. Ya, debo poder hacer algún Kirchhoff aquí. La corriente que debe bajar ID es 0.4 miliamperios, lo están diciendo. Aquí está. Ahora, si la corriente que baja es 0.4 miliamperios, entonces, ¿qué me hace falta a mí para poder buscar? Me dice que VD debe ser 0.5. Al menos me está dando esta idea. Ahora todo queda muy fácil. Porque el voltaje que hay sobre la resistencia RD, y lo puedo hallar, es muy trivial. 2.5 aquí, estoy aquí en 2.5 y aquí estoy en 0.5. ¿Cuál fue la caída? 2. Y ahora tengo 2 voltios y tengo 0.4 miliamperios. RD es muy sencillo. Se trata de 2 voltios entre 0.4 miliamperios. Entonces, digamos, ID es igual a 2 voltios entre 0.4 miliamperios. Ya. Entonces ahora, ¿cuánto daría eso? Bueno,
Vamos a mirarlo, calculemos. Sencillamente, así, sin tanta cosa extraña. $5K. Perdón, 5. Eso es una corriente. Tengo que verificar algo ahí. No, aquí yo me equivoqué. Aquí. Yo me equivoqué. Aquí no puede ser. Aquí tengo un error. No es ID, es RD. Ahora sí, está RD. Lo que estoy buscando yo es RD, voltios entre amperios. Entonces ahora sí me da 2 voltios entre 0.4 mil y me da 5K ohmios. Ahora sí tengo la respuesta. Bien. Bien. Ahora tenemos que seguir buscando. La corriente que está bajando es la misma que la que pasa por acá por el drenaje. La de la fuente es la misma. O sea, vale ID también. O sea, que igual vale 0.4 miliamperios. ¿Y qué más? ¿Qué más nos piden aquí? Nos dice que tenemos que hallar RS, pero para hallar RS necesito hallar esto. Necesito hallar BS. ¿Cómo lo puedo hallar? Entonces miro las ecuaciones que tengo y que puedo utilizar. Si yo supiera cuánto es el voltaje entre compuerta y S, sería fácil hallar BS, porque nada más tendría que descender por ese voltaje. O sea, si supiera cuánto hay entre aquí y aquí, simplemente digo 0 menos esto y llego allá. Pero no lo tengo. Pero vamos a ver, mi transistor está funcionando, una corriente está pasando por él. ¿En qué modo puede operando él? Entonces, uno puede afirmar, bueno, puede estar trabajando en un modo triódico o puede estar trabajando en un modo saturación. Voy a suponer que es saturación, o sea, la suposición más usual. Entonces, si se trata del modo saturación, ¿qué es lo que tengo? Si digo que está en saturación, lo que estoy aceptando es que existe una relación entre la corriente y el voltaje y es la siguiente, que ID es igual a 1/2 de K sub n, y ese K sub n está aquí, que multiplica a BGS menos BT, todo esto al cuadrado. ¿Ok? BGS es el que está señalado acá. BT, el umbral, por ahí está, me lo están dando, es 0.7. BGS no me es conocido. O sea, el valor no me es conocido. De hecho, BG sí me es conocido. O sea, si lo miran bien, BG es 0, porque el gate está a 0. El BG es 0. Lo que no conozco es BS. Esa es la que no conozco. Muy bien. ¿Qué más tengo? Y la corriente la conozco. Entonces se convierte todo en un problema aquí como de pistas. Míralo bien. BGS, recuerda que es BG menos BS. BG es 0. O sea que la corriente realmente es igual a esta corriente ID es igual a 1/2 por Kn. Ahora, BGS es BG menos BS. BG es 0. Así está puesto aquí. BG es 0. Entonces colocaría 0 menos BS menos BT, tal cual. Eso es lo que haría. O sea que, en otras palabras, es válido decir lo siguiente. O sea, tú puedes decir menos BS menos BT y eso le vas al cuadrado. Pero eso es lo mismo que decir la versión positiva. BS más BT al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo mismo. O sea, si tienes, por ejemplo, un número del estilo, si tienes un menos A y después le elevas al cuadrado, eso te va a quedar A. Entonces aquí tengo menos BS menos BT. Entonces ese menos y menos lo puedo sacar y me queda BS más BT. Todo esto al cuadrado. Ahora, en esa ecuación, todo es conocido para mí excepto BS. Si lo miras bien, todo es conocido excepto BS. Y el truco ahora es poder reemplazar ese BS que está ahí. Entonces, si lo ves, vamos a verlo así, BS tiene dos soluciones. Quiero que pases a multiplicar el 2 por ID y a dividir KN. Entonces, 2 veces ID sobre
Kn. Aquí lo que haga es eso que está ahí. Y a esa raíz le vamos a sacar las dos partes, no, raíz positiva y raíz negativa. Y ahora este b se queda de este lado de la igualdad y el bt pasa de aquel lado restado. Así. Eso debe darnos dos soluciones. La primera, menos bt más esto que está aquí. Y la segunda, menos bt menos esto que está aquí. Listo. Vamos a probar ambas soluciones. Y de ella sabes cuánto vale, 0.4 miliamperios. 0.4 miliamperios. Dos por Kn 3.2. Raíz cuadrada de este por este aquí. Vamos con el menos 0.7 negativo. Tengo una primera respuesta que da menos 1.2 voltios. La otra respuesta que me da es menos 0.2 voltios. Ahora entonces, ¿cuál de los dos valores será correcto? Por ejemplo, si miramos el segundo valor, vamos a por un momento mirar el segundo valor, este de aquí. Si fuera eso cierto, entonces este BS valdría menos 0.2 voltios. Pero la diferencia entre VG y BS sería tan solo de 0.2 voltios. Pero 0.2 voltios no es más grande que el umbral de 0.7. Y el transistor está trabajando más allá del umbral porque la corriente está bajando. Entonces vemos que ese 0.2 voltios no puede ser solución. Entonces debemos descartarlo. Sencillamente, la respuesta que nos da no encajaría con esto. No encajaría con el hecho de que esté encendido. Así que nos queda asumir la otra respuesta de que BS sea menos 1.2. Ahora, en tal caso, tú dices, bueno, si BS es menos 1.2, esto entonces daría menos 1.2. ¿Y qué tal? En ese caso, ¿qué podemos esperar aquí? Entonces ya identificamos como una respuesta no da. Vamos con la respuesta que sí da. Si es menos 1.2, la diferencia entre G y S es 1.2 voltios. Y 1.2 voltios sí es un valor que podamos tener aquí. 1.2 voltios es más grande que 0.7 de umbral, el valor de umbral. Entonces digamos que es posible hacerlo así. En tal caso, el panorama de tensiones sería el siguiente. G estaría apoyada en 0. Y hacia abajo tenemos 0.7, el umbral. O sea que esta línea estaría en menos 0.7. ¿Ya? Así está. ¿Y ese dónde está? Por acá abajo. Ese está en menos 1.2. Eso es. Entonces notamos que ese está por debajo de este valor. O sea que existe un valor de overdrive. ¿Que cuánto es ese valor de overdrive? Bueno, es esta diferencia que está aquí. Precisamente esta diferencia que está aquí. Entre 1.2 a 0.7, ¿cuánto hay ahí? Hay 0.5 voltios. O sea, hay 0.5 de overdrive. Y ahora, drenaje, ¿dónde está en este caso? A 0.5. Ahí está. Entonces, eso corrobora la asunción de saturación y demuestra que sí se estaba en saturación. ¿Ya? ¿Alguien tiene una preguntita? ¿Puede repetir por qué no puede ser menos 0.2? Entonces, la cuadrática nos arrojó dos opciones. Eso es lo que estamos hasta ahora viendo. ¿Cómo yo puedo distinguir cuál es? Cuando tomo la opción menos 2 voltios, entonces me quedaría que G está a 0, pero que S estaría a menos 0.2. Eso significa que la diferencia entre ambos es 0.2 voltios, G arriba y S abajo ya. Pero 0.2 voltios no es mayor que este umbral que está aquí.
VT07. Esa solución sencillamente no puede ocurrir, porque estoy suponiendo que está bajando una corriente. Ya, eso es lo que me permite hacer esta ecuación, concluir estas cosas. Así que, nada, la diferencia entre G y S no es suficiente. 0.2 voltios no alcanza a romper el umbral de 0.7. Así que tiene que ser la otra. Pero cuando yo meto la otra solución, puedo encontrarme con que todo funciona bien. Perfecto, esa es la solución. O de pronto tengo una contradicción también. En ese caso, lo que yo descubro es que la suposición de saturación es incorrecta. Porque las dos soluciones que me dieron, ninguna de las dos la puedo aceptar. Entonces, en ese caso me di cuenta que mi suposición es correcta. En este caso no, en este caso yo vi saturación y estoy descubriendo que los valores de drenaje, gate y compuerta están completamente coherentes. Entonces, vale, así está. Tomo la opción del menos 1.2 y descubro qué cosas hay. Entonces ya sabes que esta opción no. Tomo la opción del 1.2 negativo. Ahora digo, BG es 0, BS es menos 1.2. O sea que la diferencia es 1.2 voltios. Y aquí lo podemos ver, la diferencia entre esta G y este nivel es 1.2 voltios. ¿Ya? Eso es. Entonces vemos que es relativamente sencillo. Ya lo que tengo es decir, cuál es el voltaje que está. A ver, la corriente baja por aquí, ¿cuál es el voltaje más o menos aquí? El valor más alto de tensión, que es menos 1.2, menos el más chiquito. Entonces sería así, menos 1.2 menos el más chiquito, el que está más abajo. Entonces te queda 2.5 menos 1.2, o sea, 1.3 positivo. Y ahora, ese 1.3, si lo divides entre la corriente, ¿ya? 0.4 mili, ¿no? Sí. ¿Es igual a qué? A la resistencia que estábamos buscando. O sea, porque aquí lo que hay es 1.3 voltios. Entre esta corriente que está acá, nos da la resistencia que estamos buscando, que sería en este caso RS. Y esto es, bueno, 1.3 entre 0.4 mili. Ahí sí tengo que buscar la calculadora. 1.3 entre 0.4 mili. 3.25K. Y se termina el problema. Esa es. Se diseñó un componente y se diseñó el otro. Aquí está el otro también. Listo, eso es la aplicación sencilla para este problemita. Es simple, o sea, mientras tú empiezas a tomar la idea de que te encuentras con una cuadrática, que a veces la relacionas con una lineal, eso toma un tiempo, pero ya después lo vuelves a ver que es muy sencillo. Aquí nos piden en este problema pequeñito, nos dice, hay la relación entre voltaje y corriente en este transistor. Se trata de un transistor MOSFET conectado su compuerta al drenaje. La compuerta al drenaje. O sea, quiero que notes la situación. G está aquí y D está ahí mismo. O sea, D no está arriba, D está ahí mismo. ¿Ya? Si notas, este elemento nada más tiene dos terminales. Míralo. Visto desde afuera, ese elemento tiene una entrada y una salida. Es lo mismo, o sea, es como un elemento compacto que le entra la corriente y algún voltaje aparece. En este caso el voltaje lo están llamando B, lo están llamando así, sencillamente B, positivo. Entonces, nos quiere enseñar también algo. Ya, imagina que el dispositivo está así, así, del voltaje que hay entre esto y esto. Queremos analizar qué relación hay. Supón tú que fuera una relación de Ohm, o sea, que B e I se relacionaran por alguna ley de Ohm. Entonces diríamos que esa resistencia es la resistencia que impone el MOSFET. Eso más o menos es lo que queremos hacer. Pero nos están diciendo que G, gate, G y D están en conexión, están conectadas entre sí. Entonces diré que G está a la misma altura que D, así. Pero todos ellos, ¿cómo deben estar con respecto a S? S está más abajo. G está elevado con respecto a S si quiero hacer que la corriente baje por aquí. Les vamos a aceptar que la corriente está bajando. La corriente entra aquí y esa corriente se divide entre esta que va para acá y la que baja por aquí. Pero, déjame pensar bien, la corriente que coge para gate es 0, porque esta corriente que está aquí, porque esta compuerta está separada. Entonces, esa corriente es 0.
esa corriente es cero. Momento, la corriente es cero no significando que el transistor esté apagado. No, señor. La corriente es cero. Pero no significa que el transistor esté apagado porque no sabemos qué voltaje VGS haya. ¿Qué tal que haya un voltaje más alto que el umbral? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Definitivo, que el voltaje que aparece en G y S es el mismo que aparece aquí, entre D y S. Si alcanzas a percibir cómo este más es el mismo signo este que está aquí, y este menos este que está aquí. O sea que podemos decir, si V es mayor que el umbral, si V es mayor que el umbral, entonces el transistor está encendido. Pongámoslo, está on. Sí, encendido. Pero si esa V externa es menor que el umbral, entonces, ¿qué podemos decir? El transistor está apagado. Perdón. Entonces, simplemente dependemos de la tensión V comparada con el umbral. Es todo. Si esa tensión excede el umbral, entonces está encendido. Si está encendido, la corriente está bajando por aquí. Y si es así, esa corriente, fíjate bien qué va a pasar. Si está encendido, es porque la diferencia entre G y S es suficientemente grande. Es más grande que el valor este que está aquí, el umbral. Y si ese umbral, esta coordenada, está por encima de S, entonces el transistor está trabajando en modo saturación. ¿Cómo yo sé que está en saturación? Sencillo. ¿Cómo lo sé? Porque D no ha descendido por aquí, aquí. En esta parte sería triódico el comportamiento. Pero la parte que está aquí no. O sea, si D está conectado con G, está a la misma altura, entonces obviamente D está por encima de esta línea. Entonces está en modo saturación. Y en saturación, la corriente y el voltaje se relacionan con una fórmula especial. En saturación, la corriente es igual a 1 medio por una constante ¿por qué más? Por VGS menos VT al cuadrado. ¿Ya? Pero si te miras bien, ¿qué es VGS? La diferencia entre G y source. VGS es el mismo V. Si lo notas, el más está aquí, el menos aquí. O sea, si es lo mismo. Entonces podemos decir que ID es igual a 1 medio de Kn por V menos un umbral al cuadrado. Esa es la relación que nos piden descubrir entre la corriente y la tensión. Ahí está, eso es. Entonces, mira, VT es un número que es conocido para nosotros, ¿bien? Pero ahí estamos formando una relación corriente-voltaje para un elemento de 2 terminales. No te vayas a concentrar. El elemento tiene 2 terminales así. RAN, RAN. Ahí está. Es ese. O, míralo bien, la corriente entra por aquí y aquí está el voltaje. O sea que ese elemento parece un resistor, si lo miras bien, porque tiene voltaje, corriente, es un elemento, pero la relación es cuadrática, es a voltio cuadrado, fíjate bien. Entonces eso se le llama un resistor cuadrático, se le llama eso. Claro, eso nota. En este momento eso no importa si se llama así. Es simplemente por diversión que te lo cuento. Es para que sepas de que más adelante tú te sorprenderás de ver que algunos elementos son implementados con transistores. Y a este se considera así como si fuera un resistor cuadrático. ¿Ya? O tal vez, como tiene una flecha y está orientada la corriente, el flujo de corriente de arriba hacia abajo, entonces se le considera como un diodo. O sea, nada más fluye hacia abajo, pero no hacia arriba. No hacia arriba, no es esa la manera como permite este paso aquí. Entonces, míralo, es un concepto bien genérico.
El ejercicio era simplemente un ejercicio conceptual para que tú pudieras decir la relación entre corriente y voltaje en este dispositivo conectado así es esta. Lo que tuvimos que identificar era en qué modo de operación estaba. Y lo primero que hicimos fue eso. Fíjate bien, esa fue la primera pregunta que nos hicimos aquí. Si está encendido, si está apagado, y si está encendido, ¿en qué está? Está encendido, está en modo saturación. Eso lo descubrimos. Y con ese de modo saturación, entonces dijimos que la relación corriente-voltaje era esta. Eso fue lo que hicimos. Entonces, miren, hemos hecho esos dos ejercicios, sin más ni más, tampoco tan complicado. Iremos avanzando con otros, por ejemplo, este de fuente de corriente, muy similar a los BJ Texas, muy similar. Recuerda, esta es la fuente de corriente. De este lado uno pone la fuente, la corriente original, y de este lado se refleja. Ya, eso puedes también mirarlo, o sea, podemos mirar también. Y después pasaremos al circuito con 4 resistores, al circuito canónico, del cual se deriva todo. Entonces, estamos realmente en materia, estamos metidos dentro de todas las variedades posibles de circuitos, y hay buenos circuitos, hay malos circuitos también. Así que estamos listos para la próxima clase poder continuar con este tema. Entonces, les agradezco a todos y vamos a parar ahora sí la grabación. ¿Ya? Vamos a verlo. Gracias también por su atención y traten de aprovechar este material sin duda alguna.